Extremadura y a todos los colectivos de pacientes y a todos vosotros que sois pacientes la confianza para invitarme a esta presentación. Y lo que voy a intentar es, más allá de los conceptos, transmitiros un poco mis reflexiones, ¿no? Después de estar trabajando con vosotros de la mano y en este tema desde el 2020, ¿no? Desde mayo del 2020. Realmente lo que quiero comentaros es, bueno, después de toda esta trayectoria, ¿qué situación es la que tenemos actualmente? ¿Qué retos asistenciales tenemos? Y lo que habéis preguntado, ¿cuál es el papel de la atención primaria? El papel realista y posible, ¿no? La enfermedad, ya lo sabéis todos mejor que nadie, ha sido un proceso en el cual ha irrumpido un virus en nuestra vida hace unos años, hace 6 años ya, ¿no? Por eso es muy importante, además, la fecha de hoy, ¿no? Y después de esto veíamos que algunas personas se curaban, algunas estaban incluso muy graves, pero otras incluso no estando graves o no teniendo casi síntomas ningunos, no se recuperaban, ¿no? Además había un impacto funcional que era lo más importante, que era fluctuante, ¿no? Y sobre todo que no hablamos de secuelas. Las secuelas son aquellas que se derivan de un daño orgánico por una afección aguda, claro y demostrado desde el primer momento. Otra cosa son que ahora pues soy posiblemente seguro que hay daños orgánicos que no somos capaces de encontrar, pero seguramente que los hay y que están dando las bases de vuestros síntomas. Bueno, pues en mayo del 2020, a raíz del llamamiento y del contacto de algunos de vosotros, pues empezamos a trabajar en esto. Y bueno, Esther está ahí a continuación, éramos más jóvenes, 6 años más jóvenes, y habíamos empezado con el tema. Pronto vimos que la única solución posible que se le puede dar es a base de sinergias. Y lo sigo teniendo claro. Esto lo decía el compañero anterior, el profesional compañero anterior, esto es multidisciplinar, multiespecialidad, y además los que más sabéis de la enfermedad sois vosotros, y nosotros nos debemos dejar guiar de vuestro aprendizaje, ¿no? Porque lo vivís en primera persona. Pero sobre todo lo que es importante es que todos vayamos al unísono, con un objetivo compartido. Empezaron aquellas primeras reuniones de expertos para definir la enfermedad, también a través de una guía que hicimos y que empezamos en enero del 2021, hicimos unas propias definiciones, pero todas iban en el mismo sentido, ¿no? Y el sentido es que es una entidad en la cual se producen un montón de síntomas, bueno, pues hasta los 200 síntomas, unos más frecuentes, otros menos. Veis en el globito más grande y más oscuro los que son más frecuentes, y sobre todo frecuentes son todos aquellos que tienen que ver con los síntomas generales, ¿no? El malestar general, la astenia, sobre todo cansancio, ese cansancio extremo, no hace falta que yo os describa, todo lo que son la sintomatología neurocognitiva, la afectación consecuente del estado del ánimo, pero también afectación osteomuscular, del sistema, del aparato respiratorio, del sistema digestivo, del aparato cardíaco. Vamos, no hay, creo que ni un solo órgano que no pueda tener una afectación en un momento determinado. Y lo importante de esa afectación es que produce una gran alteración funcional. Sea cual sean los síntomas, todos acaban en una gran alteración funcional. Enlazando con algunas cosas de las que habíais comentado anteriormente, nos planteábamos qué podíamos hacer. Y la verdad es que ante una entidad de la que se conoce tan poco, aunque se conocen cada vez más cosas, pero se desconoce todavía mucho, ¿qué cosas podíamos hacer en la práctica para dar respuesta no solo al tratamiento, que también, sino a las necesidades que teníais, ¿no? Entonces, conseguimos concentrarlo en 3 focos, ¿no? Primero, identificar, hay que hacer el diagnóstico, y el diagnóstico, como se decía previamente, es clínico. No hay biomarcadores disponibles en práctica clínica que nos permitan hacer un diagnóstico.
relación y la vinculación con un contagio, los síntomas que tenéis, de hacer ese seguimiento, y todo eso es algo que por supuesto lleva tiempo. Lleva tiempo, se haga en atención primaria, se haga en atención hospitalaria. La cuestión diferencial es que necesita una mirada global, necesita que la persona sea valorada. No podemos entrar a valorar cada uno de los síntomas por separado, porque al final estaríamos produciendo una visión no real de la enfermedad, ¿no? El enfermo sois vosotros y tiene muchos síntomas, y algunos se acerban, bajan, vuelven, suben, ¿vale? Eso es importante que lo tengamos en cuenta, porque esa mirada global, integradora, longitudinal, solo se puede dar desde una especialidad generalista. Y una especialidad generalista, estamos hablando fuera del hospital, atención primaria, dentro del hospital, medicina interna, geriatría, estamos hablando también de pediatría, que después viene externa, ¿vale? Estamos hablando de que hay que ver a la persona en su integralidad con todos los síntomas que tiene, y en su entorno, y en su vida laboral, y en su vida social, porque la alteración funcional altera todo este espectro. Entonces, el primero era identificar, y eso requiere tiempo, dedicación, y tener claro que es una patología sobre la cual tenemos que tratar exactamente igual que las demás, y con las mismas limitaciones de que cuando alguien me viene a la consulta diciendo es que me duele la espalda, ¿vale? Lo mismo. Después tenemos que no solamente diagnosticarlo, identificar, sino tenemos que codificar. Y codificar es importantísimo. Nos puede parecer que es solamente un requisito burocrático, pero no, porque quiere decir que cualquier persona que vaya a consultar a ese afectado va a saber que tiene ese diagnóstico. No sería razonable que un paciente con diabetes no estuviera codificado. Pues no es razonable que un paciente con COVID persistente no esté codificado e identificado para todos aquellos profesionales que lo puedan atender, ¿vale? Y después, además de todo eso, se requiere visibilidad. Se requiere visibilidad, reconocimiento, responsabilidad y consenso, se requieren circuitos asistenciales adecuados, se requiere esa atención integral y holística, esa recuperación laboral, y se requiere mucha investigación y mucha formación. Desde luego que una cuestión que es importantísima, se requiere el papel proactivo nuestro, de los pacientes. ¿Y cuál es la situación actual? Pues la situación actual es que lo que es la infección aguda por la COVID tiene una incidencia que se va estabilizando, pues en base a la inmunidad natural que hemos ido adquiriendo, pero aún así sigue produciéndose, y cada vez que se produce un contagio nuevo, pues se produce también posibilidad por una de desarrollar COVID persistente, y por otra de que el COVID persistente se exacerbe, se le reagudice toda su sintomatología. Por eso prevenir en los contagios de la COVID tiene que ser prioritario y en todos los entornos, ¿vale? Yo aquí os he puesto un número estimado porque como no tenemos registros no sabemos cuántos pacientes hay, y esto es otro de los problemas. La administración tiene que crear circuitos asistenciales, sí, pero ¿cuántos? Si no sabe cuántos pacientes hay. Por eso es importante el identificar, el registrar, el codificar. Por eso es muy importante. Pero con los números que teníamos hasta finales del 2024, que es cuando se dejamos de registrar los procesos agudos, se estimaría que en Extremadura habría entre 31.000 y 47.000 pacientes con COVID persistente, diagnosticados o no. La mayoría probablemente haya muchos que no estén diagnosticados, y seguramente la inmensa mayoría no están codificados, no están registrados. Aquí os quiero poner un mapa de sacando los números de los posibles afectados, que siendo haciendo una estimación conservadora, un cálculo matemático, podrían ir hasta 2 millones de personas en España, un poco la distribución por comunidades autónomas. Ya digo, yo no sé cuántos hay codificados en Extremadura, pero sí que sé que de los entre 76.000 y 115.000 personas afectadas que podría haber en Galicia, en mi comunidad autónoma,
Y esto requiere reconocimiento oficial para ver los avances, para ver también qué limitaciones hay. Desde luego que empezaron con los primeros documentos en España en 2021-2022. En 2021 quiero recordar que a raíz justamente de todo nuestro esfuerzo colectivo, vuestro, me incluyo yo en el grupo, porque creo que esto es cosa de todos nosotros, pues salió el primer documento en el que se hablaba de la COVID persistente en España. Y después desde entonces se han ido produciendo pequeños avances, se han creado códigos, aunque no se apliquen, se ha dado impulso a la investigación, aunque los proyectos son con COVID persistente, se ha incluido la estrategia de cronicidad de las comunidades autónomas y del Ministerio, hecho importantísimo, si no fuera porque la cronicidad es una de las cuestiones que se quedaron atrás con motivo de la COVID y con motivo de la situación de atención primaria y de atención hospitalaria. Entonces se van haciendo cosas, pero es verdad que es muy difícil consolidar todas estas líneas si no tenemos un objetivo común, claro, y una responsabilidad que se tome desde donde se tiene que tomar, desde arriba. Y eso es el principal reconocimiento que tenemos que tener. Ese reconocimiento que hace que podamos decir a una persona afectada, darle ese reconocimiento médico, administrativo y que tenga un valor universal. Necesitamos esos protocolos homogéneos de diagnóstico que no dependa de la voluntad del anterior compañero, del mío, de cualquiera de nosotros, sino que esté estructurado el servicio de atención primaria, de atención hospitalaria, de rehabilitación, que haya una verdadera coordinación y que haya una investigación básica y translacional. Por tanto, ¿qué retos tenemos? Bueno, pues el reto es el impulso a la investigación, pero de verdad, o sea, que esté contemplado en las convocatorias, no solamente que se hagan proyectos y que vean la luz, y que vean la luz con soporte económico, porque si no, no sirve de nada. Las asociaciones de pacientes como motores de visibilidad y unidas, eso es fundamental, no cabe otra. Tenemos que unirnos en lo que compartimos, en lo común. Todos tenemos diferencias de puntos de vista, pero tenemos que centrarnos en lo que vemos en común. Unidades específicas que fueron pioneras en algunos hospitales, pero que ahora se están desbaratando, entre otras cosas, porque no fueron creadas para esto, sino que fueron creadas para secuelas. Y porque no hay la orden clara que diga la consideración real de la enfermedad. Y protocolos consensuados e impulsos de redes, porque lo que nos falta sigue siendo ese registro, estos protocolos asumidos por la administración, esa posibilidad de atención primaria y de hospitalaria, de poder atenderos, los flujos asistenciales y realmente que haya una igualdad autonómica, que haya una equidad territorial. Eso es muy importante, porque esté mal o esté bien, la situación solamente es factible el seguimiento continuado con la intervención de atención primaria desde un modo global e integrado. Hicimos una encuesta con todos vosotros, hicisteis una encuesta de todos vosotros donde lo que se decía es que el 54,8% de los pacientes reportaban problemas para acceder a los especialistas que creían necesarios y que la valoración que teníais de nosotros, los profesionales, era muy baja. La de los médicos de familia era la mayor, pero la mayor con un 31,2%. El internista con un 12,4% y el psicólogo con un 6,1%. Y todos los demás por debajo. Teníais una media de consultas al centro de salud de 24 consultas en un año. Había consumo de recursos asistenciales que no solventaban nada, porque ¿de qué sirve ir a una consulta si no se aporta una solución? Y una solución no es la curación, que ojalá sí que se pudiera aportar, ¿no? Simplemente que no está a la mano, pero más allá de curar, se pueden hacer muchas cosas y se tienen que hacer muchas cosas. Se tiene que controlar síntomas, se tiene que hacer un correcto seguimiento, porque solamente haciendo el comparativo entre el antes y el después sabremos hacia dónde caminamos. Y después, bueno, pues que esto es un drama silente, no solamente de salud, sino también laboral, ¿no? El 65,8% presenta una gran dificultad o imposibilidad para trabajar fuera de casa. Las bajas prolongadas, las secuelas socioeconómicas,
económicas, todo esto está infravalorado, y está infravalorado porque en el fondo cae en el cajón del aceptado, no en el cajón del sistema. Por tanto, tenemos que abordarlo de una forma general. Y tenemos que centrarnos en 3 puntos, de los que para mí es importantísimo. Tenemos que reconocer la cronicidad, pero como os digo, la situación ahora mismo de la cronicidad tampoco está para echar cohetes. Tenemos que conocer la atención primaria, pero esto no es algo que se haga de la noche a la mañana. Y sobre todo, tenemos que tener un objetivo político y común, que es una estrategia estatal única, que es lo único que nos puede hacer vencer estas desigualdades territoriales. Deciros también como ejemplo de que sí que tenemos proyectos. Voy a hablar solamente un minuto y termino del que tenemos pendiente desde el año pasado y que tenemos que poner en marcha un proyecto dirigido a mejorar la definición. ¿Por qué mejorar la definición? Porque si mejoramos la definición, mejorarán los resultados de los ensayos clínicos. En los ensayos clínicos vemos muchas veces que se mezclan perfiles y tipos distintos de pacientes, y eso hace que las conclusiones no sean tan robustas como necesitamos. Y dentro de todo esto, aquí necesitamos no solamente investigadores, que también, sino a vosotros, a los pacientes, necesitamos que participéis en este estudio para que podamos recoger datos y mejorar todo lo que es la definición. Y con la definición va el diagnóstico, y con el diagnóstico va el registro. Son los cimientos del reconocimiento. Si podemos diagnosticaros mejor, podremos trataros mejor, podremos seguiros mejor. Entonces necesitamos vuestro trabajo y que sigáis apoyando esta situación, que sabemos que para vosotros es de mucho desgaste, porque además estáis enfermos y estáis luchando por ello. Y lo sabemos y lo reconocemos, y de verdad que nos resulta especialmente valioso. Porque lo que sí es verdad es que la COVID persistente no es una enfermedad, ¿no? Es una prueba de la resiliencia y utilidad de nuestro sistema sanitario, ¿no? Y es muy importante, y ahora sabemos que ignorarla ya no es una opción. Tenemos que hacerlos visibles, y esto es un reto que tenemos que asumir entre todos, ¿no? Y asumir entre todos porque es la única opción de que todos juntos y como un objetivo común consigamos esta estrategia que permita que ya no sea opcional el que un profesional os atienda o nos atienda, os haga caso o nos haga caso, sino que es un mandato superior en el cual ante esta hay que hacer esto, y todo el mundo lo tiene que hacer. Por eso es muy importante. Y bueno, y hasta aquí un poco lo que os quería contar, y sobre todo deciros que estoy a vuestra disposición ahora y en otro momento, como sabéis, para preguntas que me queráis hacer y para lo que yo pueda, a través del REICO, a través de la SE, a través de ser médico de familia, una provincia que no es Madrid, ¿no? Como vosotros, ¿no? El Lugo también existe, aunque no tengamos tren, aunque no tengamos avión y aunque no tengamos esas cosas. Entonces, estoy a vuestra disposición. No sé si hay alguna pregunta que yo os pueda resolver. Sí. Pilar, no hay preguntas. Todos te dan las gracias, de verdad. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a vosotros. Pilar, un momento, una me pregunta. gustaría preguntarte cómo va el manual 2.0 de ese manual que también lo has hecho. Con sinceridad te lo digo. Sí. Mal. Primero porque requiere un trabajo ingente que no somos capaces de coordinar, y lo que más nos ha desanimado, porque hay poco cambio, porque hay poca variación, porque en el fondo todo lo que dice el manual sigue siendo de aplicación en clínica, no de investigación. En investigación hay más cosas, pero en clínica lo que podemos hacer, que es mucho, esto sí que quiero recordarlo, o sea, todos estos que dicen, bueno,
enhorabuena por haber hecho de tu comunidad que hayáis alcanzado tanto el código, aunque esté todavía ahí de aceleración, pero habéis hecho un gran avance. Lugo existe, Extremadura va a existir también. Gracias. Seguro, sabéis una cosa, ¿no? Que siempre se dice que querer es poder. Y a mí no me cabe duda que todos queremos avanzar y lo que tenemos es que ponernos con ese objetivo claro y todos sumamos. De verdad, todos sumamos, juntos sumamos. Y estamos a vuestra disposición, aunque a veces los profesionales seamos torpes en reconocer nuestra ignorancia y eso pues a vosotros os genera incertidumbre, ¿no? Detrás muchas veces de estas palabras está nuestra propia ignorancia. No conocemos lo suficiente como conocemos de la diabetes, por ejemplo, para darnos un tratamiento ideal. Y entonces nosotros, que también somos personas y que a veces nos explicamos mal, pues lo traducimos en esto es lo que hay, para decir yo no sé qué puedo hacer, ¿sabéis? Entonces, bueno, disculpas por parte de los que nos explicamos mal y ánimo para seguir luchando, porque a mí no me cabe duda que esto, aunque nos lleve un poco de tiempo, se va a conseguir estabilizar. Yo no tengo duda. Yo creo que se conseguirá antes de que me jubile, ¿eh? O sea que... y no sé cómo vivirá. ¿Tienes otra pregunta? No, mira, tenemos presente aquí al director general de Servicios Extremeños de Salud, al Demetrio, y me gustaría que le dijera de seis. Pues de todas maneras, que se haya ido, una frase breve de cómo alcanzar a los objetivos. Una frase. Pues yo creo que muy breve. Con valentía y con humildad. Con valentía de enfrentarse a lo desconocido y con la humildad